ustedes lo pidieron, hoy platicaremos sobre este personaje, este bribón de 7 suelos, Javier el Asno. No digo Javier Lozano. Y no es para menos, si el señor ha despotricado y ha echado su veneno en contra del gobierno de López Obrador por la propuesta de aumentar el salario a los trabajadores. Veremos con argumentos, le vamos a tumbar el teatrito a este señor cuando dice que el aumento en el salario de los trabajadores perjudica al empleo formal, perjudica a los empresarios. Veremos con pruebas en la mano que no es así, que el aumento que se hizo en México, en la frontera, no perjudicó como este señor argumenta. Incluso con varios medios conservadores o fifís dan la razón, señalan que está equivocado Javier Lozano. Estaremos viendo las diversas posturas que se han generado sobre este tema, cuáles son los argumentos. Estaremos viendo la tremenda rebatinga con la que le dieron a Javier Lozano, con todo para llevar y en bolsita, coño. Y también daremos nuestra espinosa conclusión. Bienvenidos al Nopal Time, soy Saúl Soltero y hoy te presentamos: redes despedazan a Javier el Asno por mentir y despotricar contra el gobierno de López Obrador. No quiere que aumente el salario mínimo, pero aquí le damos su merecido. ¿Listos? ¡Comenzamos! Esta imagen, qué divertida es. ¿Cómo está mi querida familia Nopal Times? Espero que estén de lo mejor. Antes de pasar a la nota, me gustaría invitarlos a que se suscriban a nuestro canal hermano El Nopal en Vivo. Voy a dejarles el link en la descripción de un muy interesante y espinoso video que espero que vayan y lo visiten. Por otra parte, vámonos a lo que nos truje, chencha. Para eso tenemos esta nota, la cual está titulada: Lozano se niega a que el salario mínimo se incremente en México. Afecta a las empresas, dice. Cuando él fue secretario del Trabajo y mientras fungió como tal, se dedicó a cuidar los intereses de los empresarios en detrimento de los derechos de los trabajadores. Y vaya que sí, si por algo se caracterizó Javier Lozano, por casi prestarles, darles, empeñarles y ay, lo que ustedes gusten y manden con sus nachas a los empresarios de Javier Lozano. Y cómo no, si vamos a revisar cómo las diversas ocasiones, los diversos antecedentes, cómo justificaba mientras estaba en el gobierno, que porque casi se iba a venir el anticristo si se aumentaba el salario de los trabajadores, cosa que no es verdad. No pasan esos perjuicios, al contrario, hay indicios favorables. También menciona la nota: Javier Lozano se vuelve a mostrar con su verdadera cara, insensible ante la realidad social de nuestro país e ideológicamente neoliberal, generador de desigualdad, inequidad y pobreza para nuestra sociedad. Javier Lozano Alarcón señaló: aquí están las palabras, aquí están los argumentos de este señor. Aquí están sus mentiras. Los aumentos salariales no pueden ser un decreto, sino se deben de atribuir por una mayor productividad laboral. Vaya, como siempre, recordemos que los mexicanos son las personas en el mundo de las más trabajadoras. Incluso han habido diversas encuestas en donde diversas revisiones o estudios, mejor dicho, en donde se ha considerado a los mexicanos como los más trabajadores del mundo. Entonces ese argumento de que no, que le frieguen más, que le trabajen más, pues vaya, simplemente es un discurso lleno de imprudencias, falto de sensibilidad y sobre todo falto de razón. Y también menciona: a pesar de ello, organizaciones civiles como Acción Ciudadana frente a la Pobreza apoyaron la iniciativa de elevar el salario mínimo y propusieron crecerla de manera inmediata en 30 pesos, de tal forma en que quede en promedio de 132 pesos. También podemos ver lo siguiente. Aquí podemos ver en esta nota, mis queridos Nopalroids y Nopal Sisters, cómo alertaban riesgos ante posibles aumentos del salario mínimo. Esta nota del pasado 26 de septiembre podemos ver que en un foro en el que participó Javier Lozano salió con este cuento barato que utilizó durante muchos años desde que estaba en el gobierno de Calderón. Existe el riesgo que los bienes o servicios suban sus costos, puesto que se entiende que todas las personas están en posibilidades de pagar los precios establecidos. Se puede generar una peligrosa carrera entre salarios e inflación. Andy, caramba, el mismo discurso de miedo. Vean nada más cómo este señor, cuando estaba en el gobierno precisamente de Calderón, el 5 de agosto de 2010, esta nota del Informador menciona: rechazan el aumento al salario mínimo. Ahí Javier Lozano
en la Secretaría del Trabajo rechazó la posibilidad de aumento en el salario mínimo. También fueron varias las ocasiones, como les decía, recordemos una de sus críticas más chafas. Esta nota cuando dice: el senador panista Javier Lozano calificó como una medida demagógica la propuesta del presidente del PAN, Gustavo Madero, de someter el incremento del salario mínimo a una consulta popular. Esta nota nos mostraba cómo Javier Lozano no le importaba, no tenía 3 pesos de abuela incluso para ir en contra de sus propios compañeros del PAN, y rechazaba a toda costa que se hiciera un aumento al salario. Si ahí no tenía un peso de abuela para mostrar cómo estaba tan comprometido, cómo le había dado casi hasta las nachas a los empresarios irresponsables, y ojo, dándole en la torre a sus propios compañeros, con mayor razón aquí en el gobierno de López Obrador. El señor simplemente está mostrando esa falta de compromiso social. También tenemos esta nota que dice: complicado aumentar el salario mínimo, Javier Lozano. Esta nota podemos recordarla, es del 29 de noviembre del 2017. También estaba ahí como senador el señor dando sus razones. Sin embargo, aquí vamos a ver cuáles son estos medios. Por ejemplo, Forbes, un medio tradicionalmente conservador, de derecha, si en una categoría debiéramos clasificarlo, menciona lo siguiente: hoy se entra en vigor el aumento de salario mínimo. Esta nota es del pasado 1 de enero, en donde se daba a conocer este histórico aumento que estaba teniendo el salario tanto en el centro del país como en la frontera. Y aquí podemos ver en esta nota de Forbes precisamente cómo se hizo una revisión a cuáles habían sido los efectos, cuáles habían sido las consecuencias. Y con esta nota vamos a dejar con un medio fifí, con un medio conservador, vamos a dejar como taruga a Javier Lozano para demostrar con argumentos, con razones, de que Lozano no tiene abuela, no tiene la razón. Y dice: el aumento del salario mínimo no perjudicó la creación de empleos ni detonó la inflación, tampoco presentó el temido efecto Faro. Y menciona también la nota: en primer lugar, aumentó el salario en promedio de los trabajadores en el Instituto Mexicano del Seguro Social de diciembre a mayo. Con los datos más recientes del salario promedio, pasó de 3.41 a 3.82, a partir de que todos los montos a precios de julio del 2018 en la zona de la frontera libre hubo un incremento real de un 12%, mientras que el resto del país el incremento fue de un 5.7%. Ahí podemos ver el salario de cotización, cómo se comportó el salario en la frontera, cómo se comportó el salario en el resto del país. Podemos ver también cómo existe en esta gráfica, está muy interesante, este salario base cotizado diario. Ahí podemos ver que hubo casi un comportamiento similar tanto en la zona de la frontera como en el resto del país. Y por otra parte también podemos ver este crecimiento del empleo. Parece ser que ha habido una contracción, pero mucho ojo, no se ha registrado todos los salarios que se han tomado en cuenta, como el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, como el programa de Sembrando Vidas, como todos estos otros programas del gobierno de López Obrador que están dando una oportunidad real de empleo. Pero este señor aún así se ha mostrado, a pesar de que existen estos argumentos, como un furibundo, como un espumoso, como un rabioso. Tan es así que despotricaba contra Luisa María Alcalde: si la incapacidad e inexperiencia te rebasan, culpa a los demás. Aumentan el salario mínimo 100% en la frontera sin medir las consecuencias. Paros ilegales en industrias de jurisdicción federal. Napo metido, abogada revoltosa cerca del padre. Otra publicación llena de mentira publicaba Javier Lozano: anuncia López Obrador a partir de enero impuestos a la baja en la frontera que le corresponden al Poder Legislativo, y ofrece duplicar el salario mínimo ignorando a la Comisión Nacional de la Materia. Dicen que no será el poder de un solo hombre, agárrense, que conste. Sin embargo, este señor estaba ahí desde el 2018, desde el año pasado, echando su veneno, echando sus mentiras. Y ahora sí, lo prometido es deuda. Vayamos a ver la diversa lluvia de reacciones que se generó en redes sociales, con las que le dieron a Javier Lozano un tremendo toma la cachetón, y con zarandeada incluida, como yo. ¡Ay, ya!
Tan es así que podemos ver algunas de estas reacciones. Publicó este usuario: ¿qué pueden esperar de este infeliz como Lozano? Él es el mayor ejemplo de una persona completamente podrida en todo sentido, y no es para menos. Recordemos cómo ha tenido las acusaciones, los señalamientos por su pasado guachicolero. Por eso no dudamos que este señor, más que ayudar al país, en realidad representa una verdadera vergüenza. También decía este otro usuario: esos que lo sepan los obreros de México, los verdaderos trabajadores, los que producen y trabajan, no los líderes vendidos como él, porque se tapan con la misma cobija. También nos llamaba la atención lo que decía este otro Udín Bonilla, quien señala: ese hijo del maíz fue el que estancó a la clase trabajadora cuando era secretario del trabajo, defendiendo el outsourcing. Eso es lo interesante. Lo importante es que la gente no se olvida que, por supuesto, es bueno recordarles a los politiquillos para que cuando vengan ahí con su cara de taruga queriendo una limosnita de voto, no, señores, tomen y por donde ustedes quieran. Por otro lado, también tenemos esta publicación que dice: la mamá dando a luz a Javier Lozano, y ¡pum! También María Inés señaló: este sujeto tiene como prioridad el modelo neoliberal, no los trabajadores. Su labor como secretario del trabajo fue muy clara. Además de ello, está en total desacuerdo con la 4T. Además, es un golpeador y resentido. ¡Wow! Es la verdad. Ahí están, mis queridos nopalones y nopalcisters, estas diversas reacciones. Como ven, se puso bueno el merequetengue respecto a todo este tema. Nos da confianza, nos da certidumbre cómo el gobierno de López Obrador hizo una jugada táctica, una medida que era justa: aumentar el salario de los trabajadores, y por otra reducir un poco los impuestos de las empresas para que éstas no se vieran afectados y así pudiera haber un equilibrio entre trabajadores y que las empresas pues no se vieran afectadas. López Obrador decía: oye, con esto va a aumentar la productividad, y sí que ha tenido razón, porque ha habido mayor incremento de contrataciones de trabajos en la frontera. Ha habido, como ya mostrábamos, en la nota de Forbes, no ha habido reducción del empleo formal. Por lo tanto, podemos ver que esos pretextos alarmistas que tenía Javier Lozano no tenían la mínima justificación, no tenían la mínima razón. Recordemos cómo los mexicanos sí somos los más trabajadores a nivel mundial, y por otra parte también cómo en nuestro país hay los peores salarios a nivel Latinoamérica incluso. Por lo tanto, pues es más que justo, más que necesario para elevar la calidad de vida de nuestros hermanos. Pero ¿ustedes qué opinan de todo esto, mis queridos nopaleros y nopalcisters? ¿Creen que la gente le dé su merecido a Javier Lozano cuando ahí venga con su cara de taruga queriendo un voto? Lo que sea que opinen, que salga de su ronco pecharruelo. No se olviden de participar en los comentarios. Por lo pronto, muchas gracias. Apreciamos que compartas nuestro video en todas tus redes sociales, y recuerda, infórmate y no te dejes ver la cara de nopal. ¡Nos vemos! Hoy platicaremos de la nota publicada por El Universal en la que se declara que Fernández de Ceballos, alias el jefe Diego, debe impuestos. Y es que no nomás es el jefe para la evasión de impuestos. Se la aventó buenísima este señor, no ha pagado en años y se le acumuló la deuda por 900 millones de pesos. Vamos a ver qué es lo que dice exactamente la noticia. Vamos a recordar un poco quién es este señor panista, por qué tiene tanto dinero,